Nuestro Padre y Dios, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias por lo que nos concedes hasta este momento. Y venimos, Señor, pidiéndote nuevamente suplicar tu dulce y preciosa compañía en cada uno de nuestros corazones. Santifica este lugar, acompáñanos, Señor, danos sabiduría y que todo sea para la honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano Paco, que pueda por favor acercarse. Bueno, para que usted pueda acercarse, por favor, trayendo las preguntas. Hay una sola. Que pueda acercarse recolectando las preguntas, por favor. Los papeles que repartió, que nos pueda ayudar a pedirnos con las preguntas hechas. Quizás también nuestro hermano José, ¿nos puedes ayudar con eso, por favor? Sí, recolectando las preguntas. Pero vamos con una que me ha llegado aquí ya. Es una pregunta muy interesante. Ahí les hago la pregunta. Si queremos levantar un puesto o un ministerio de sostén propio, ¿es necesario registrarse con la OSI? Es la pregunta. ¿Sí escucharon, hermano? La pregunta. Si queremos levantar un ministerio de sostén propio, vamos a trabajar con esto allá. Es necesario registrarse con la OSI. A ver. ¿Quién podría? Hermanos, buenas tardes, un gusto poder saludarles esta tarde. Ahí sentado, ¿cómo está muy cuadradito? Muy bien. Muy bien, los ministerios de sostén propio creo que han sido levantados para poner en alto el estandarte de la verdad. Tienen una misión, y es que el espíritu de consagración, de entrega y de servicio no se muera dentro del pueblo de Dios, de la iglesia, y en ninguna manera es un requisito de que deben estar ligados a un sistema administrativo para que puedan funcionar. Es un requisito de que todo puesto de avanzada o todo ministerio debe tener un cuerpo. Debe tener un cuerpo compuesto por varias personas que estén en el mismo sentir, que oren, que busquen al Señor y el consejo también de la palabra. Cuando Juan el Bautista bautizaba, le preguntaron quién te dio orden, quién te dio autoridad para bautizar. Y cuando los discípulos de Jesús bautizaban, también le preguntaron, bueno, ¿y quién les da orden para hacer esto, no? Jesús les respondió con otra pregunta. ¿El bautismo de Juan de quién era? ¿De los hombres? ¿El ministerio de Juan era de los hombres o era de Dios? Ellos no supieron responder a esa pregunta, ¿verdad? Que nuestras credenciales, yo recomiendo que puedan leer el libro de Deseo a toda la gente, es la página 766. Nuestras credenciales ante el mundo no son lo que nos da un hombre. Nuestra consigna y nuestro santo y seña es el nombre de Jesús. Las enseñanzas que Él ha dejado a través de su palabra, de los profetas, del Antiguo y del Nuevo Testamento y también del espíritu de profecía. Así que personalmente creo que no es necesario estar ligado a la OSI para hacer la obra médico-misionera en esta hora final.
Hay un mandato del Señor en Mateo 28, en el cual el Señor le estableció al discipulado y a todos los que estuvieron dispuestos o ahora están dispuestos a servir al Señor, y le dijo: por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No hay ningún requisito indispensable de autorización o de dependencia de alguna institución administrativa para hacer la obra del Señor. Y los ministerios de sostén propio, como dijo acá nuestro hermano Eliel, deben ser ministerios que estén ordenados. Digo ordenados en el sentido de orden, que conformen un cuerpo donde haga transparencia en todo. Así el cuerpo, el ministerio y los que conforman el ministerio y los que se sirven del ministerio, hay una situación de salud en el Espíritu, en el Señor, y de esa manera la obra debe trabajar. La obra del Señor no puede estar condicionada a la supervisión o a la supeditación de algún instituto o institución administrativa que nos pueda consignar o nos pueda, buscar la palabra correcta, condicionar para hacer la obra del Señor. El Señor no aceptó la condición de Sanedrín ni de ninguna institución en su época. Hizo la obra de su Padre, y Él dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Amén. Uno de paso aquí ya. Muy bien, vamos a continuar con las preguntas. Bueno, de antemano les digo que va a ser imposible contestar cada una de estas preguntas, pero entendemos que hay cosas que se van a responder cuando ya hablen los hermanos, ¿no? Se respondan algunas otras, están ahí relacionadas. Muy bien, aquí hay una pregunta. Una pregunta de hogar, más que todo, que tiene que ver de repente con la experiencia de una persona que necesita ayuda. Dice: ¿cómo se puede evitar que la mujer en el hogar sea la cabeza? Perdón, en el hogar, claro, ¿cómo se puede evitar que la mujer sea la cabeza? Es decir, que la mujer está tomando el papel de cabeza, ¿no? Y acepte ser solo la ayuda idónea. ¿Cómo se podría evitar que la mujer no se coloque como la cabeza y acepte ser la ayuda idónea? Cuando el hermano dice: no, ya que pasa. Sí, Pepe, te dice diciendo una pregunta. Entonces ya la siguiente pregunta tú vas a contestar, ¿no? ¿Cómo evitarlo? Bueno, creo que si la esposa, la mujer tiene conciencia en que el Señor le da la orden de que el esposo es cabeza, ella debe hacerse un ladito y dejar que él haga el papel de papá, el papel de esposo. ¿Okay? No tengo la cita en este momento en la mente, pero dice el Señor que le ofende cuando el esposo no toma, cuando no usa, cuando no está en su papel, en su orden divina. O sea, de cumplir la mayordomía, cumplir ser la cabeza del hogar. No es el trabajo de la esposa, es el trabajo de él. Conozco muchas esposas que son, ¿cómo la palabra? No tanto dominantes, son más despiertas, más como es, activas, de empuje, y entonces el esposo es más tímido y más tranquilo, y entonces como que ella toma la iniciativa.
pero debe aprender que el Señor le dice que no, que es el puesto de él. Yo creo que esa esposa con ese carácter tan bonito debe empujarlo a él, ayudarlo a él, ser la que está detrás hasta que él tome completamente su papel. Hay una pregunta con relación a la organización como tal, y es la siguiente. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, entre paréntesis, la organización, ¿tendrá la capacidad de afrontar la ley dominical? Bueno, en el mensaje en la Odisea, en el capítulo 3 de Apocalipsis, el llamado es a un llamado individual. No es un llamado corporativo ni un llamado de multitud de personas, considerando que el Señor dice claramente que se encuentra a la puerta. ¿Sí? Número 2, los evangelistas primigenios del año 50, por ejemplo, y los pioneros entendían esto y entendieron esto. Si nosotros el día viernes hablamos un poco nosotros, los que no estuvieron, hablamos acerca de este asunto del marco profético de la ley dominical. Los eventos que están ocurriendo ahora y las evidencias que la administración está tomando o ha tomado de hace 50 años atrás son una evidencia de lo que va a ocurrir y de lo que está ocurriendo. Pues nuestra confianza debe estar depositada en el Señor. Mateo 24:42 habla del padre de familia, por ejemplo. Aquel padre de familia que vela su casa y da el alimento, dice, a su tiempo, dice. Y ahí hay un doble cumplimiento respecto a los padres de familia de hogar y a los que son cabeza ¿de dónde? De la iglesia. ¿Sí? Y hay un mensaje, hay una parábola del padre de familia que da alimento a su casa a su tiempo. ¿Y cuál es el fin? ¿Y cuándo es cuando el padre de familia no da alimento a su tiempo? Que es el versículo 46 en adelante. ¿Y cuál es el resultado? El resultado hoy estamos viendo a través de las noticias que hoy se están viendo, y yo creo que esto no está escondido, sino todos somos testigos. Si nosotros vamos a ver lo que está ocurriendo desde el año 50, no había antes mucha información. Hoy podemos develar, de acuerdo a la información pública, no es privada, información a la cual usted puede acceder, ver desde el año 50 cómo esto se está viniendo. Y si vamos un poquito más atrás, desde el año 1888, ¿sí?, empezaron los problemas. Es más, la hermana Guay, ella habló de una apostasía alfa y de una apostasía omega. Entonces, por eso ustedes están siendo testigos de lo que está ocurriendo en este momento. Cuando se habla de la imagen de la bestia, el libro del conflicto de los siglos habla del protestantismo apóstata, dice. Bajo el cumplimiento de Daniel 7, bajo 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos de 3 y 5, y lo que dice Daniel, que dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, y el conflicto de los siglos, hay un capítulo que habla acerca sobre los Estados Unidos de Norteamérica, creo que es el capítulo, donde habla, hermanos, cronológicamente cómo se inicia y cómo va a terminar esto. Dice que el protestantismo apóstata va a ser que va a incentivar que el Estado, ¿qué cosa?, genere la imagen de la bestia, el Estado americano, ¿sí? Y si usted y yo no nos rendimos al Señor, no obedecemos sus mandamientos, y si usted y yo no estamos en su justicia, no hemos participado de su justicia imputada, y no estamos viviendo en su justicia impartida, que es la santificación, nosotros vamos a ser parte de ese mundo protestante que va a impulsar la imagen de la bestia. No seamos americanos, pero desde acá, desde nuestro país, vamos a solicitar nosotros ser marcados, vamos a incentivar ser marcados y que otros sean marcados. Y si en la familia nosotros no participamos de ese proceso de sellamiento que hoy en día nos llama, nosotros vamos a ¿qué cosa? A ser los perseguidores tal vez de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, o yo como hijo de mis padres. Pero lo cierto está, hermanos, de que es un llamado personal e individual. Yo quisiera responder a esta pregunta
que se ha vuelto muy controversial en nuestro medio, ¿no? En nosotros, los adventistas, y lo quiero contestar en 2 puntos. Número 1, les recomiendo que vean son cuatro videos que los dio el pastor Conrad Vine, un pastor que ha sido de la organización de la iglesia organizada, de la iglesia de Village, y últimamente por predicar la verdad fue censurado, etcétera, todo lo que es común que suceda por predicar la verdad, y ahora tiene un ministerio de sostén propio, ¿no? Es un video de pastor Conrad Vine, son 4. Que habla acerca, ¿no?, en cuanto a este tema, ¿no? Y bueno, analizando a la luz de la palabra, analizando según los escritos de Elena de White, la historia se vuelve a repetir. Y sencillamente, para no hacer muy larga la respuesta, la organización no tiene la capacidad de afrontar la ley dominical, por 2 razones. Para empezar, ¿con qué propósito se organizó nuestra iglesia? Porque se organizó en el año 1863 y sabemos que antes de ello estaban muy divididos los hermanos, porque unos decían que si nos organizamos nos íbamos a convertir en Babilonia. ¿Por qué? Por el temor de repetir la misma historia que pasó con el protestantismo. Y habían otros, que entre ellos estaba el pastor Jaime White y Elena G. White, que apoyaban la organización, pues por un tema de orden, ¿no? Que todas las cosas tienen que ser de forma ordenada y transparente, sobre todo si se trata pues del asunto económico, ¿no?, y de las propiedades. Entonces, y las cuentas, ¿no? Entonces, el propósito de la organización fue simplemente facilitar la obra del evangelismo, porque la única intención fue esa, simplemente facilitar la obra de evangelización, llevar a cabo la obra del Señor como debió haberse llevado. Pero como se ha dicho en mi tema, en mi participación en la mañana, cualquier cosa que hagamos, si se ha perdido el propósito, el resultado va a ser el fracaso, va a ser la ruina. Y está más que claro que la organización ha perdido el propósito de la organización, perdió ese propósito, y eso se puede ver, ¿no?, mediante en el sistema educativo, en el sistema de la salud, que no hablemos de que, bueno, sin mencionar, pero lo que sucedió en la crisis sanitaria del 2020, que no se dio carta de extensión a los hermanos que no querían ser pinchados, y bueno, ya creo que todos sabemos acerca de eso, ¿no? Y por 2 puntos que no van a poder afrontar. Número 1, supongamos de que a fin de cuentas decidan ser fieles a Dios, decidan, miren, hay que reformarnos, hay que pedir perdón, hay que arrepentirnos por todo el daño que hemos ocasionado, etcétera, por perder propósito, y ahora cuando se imponga la ley dominical le diremos que no. ¿Sabían ustedes de que la organización recibe financiación del Estado? Y claro, no directamente, sino lo recibe por medio de las instituciones, y eso está comprobado. Por eso les recomiendo que vean los videos del pastor Conrad Vine, donde muestra las evidencias de formas claras que sí reciben financiación por medio de las instituciones que tienen. No hablemos de Loma Linda, no hablemos de las clínicas, ¿no?, los hospitales, etcétera, las universidades, que por cierto las universidades privadas son financiadas por el Estado americano, y está comprobado de que la organización subsiste no por los diezmos, porque por los diezmos es el 2%, el 98% del dinero que ellos reciben vienen de la financiación del Estado, ¿no?, por el seguro de salud, el Medicare, y etcétera, ¿no?, allá en Estados Unidos. Entonces, ¿qué quiere decir? Y ya se está viendo ahora cómo el presidente Donald Trump ha cortado la financiación a las universidades públicas, a las universidades privadas. No hablemos de Harvard, no hablemos de Columbia, que por cierto Columbia se sujetó a las políticas de Donald Trump, y de hecho todo eso está plantado en el proyecto 2025, la cual tiene base en la unión de iglesia y Estado. Entonces, si al final de cuentas deciden decir un no a la ley dominical, sencillamente se le va a quitar toda financiación, no van a depender más del Estado, y finalmente va a tener que desaparecer, porque se les va a quitar las propiedades,
todo van a perder y finalmente se va a convertir en una iglesia clandestina. Y número 2, si ellos aceptan obedecer lo que diga el gobierno y sujetarse a la ley dominical, tal cual como lo hicieron en la pandemia, en sujetarse a la implementación de la vacuna y a los dictados de la OMS, pues obviamente van a seguir existiendo. No se van a cerrar las universidades, las iglesias van a seguir abiertas, pero ante los ojos de Dios, ¿cómo creen que va a quedar? Como la nación judía. Y termino con esta pequeña cita, que por cierto les recomiendo que lean en Mensajes Selectos, el tomo 1, si no me equivoco, cuando habla de la apostasía alfa. Y ella menciona que la nueva organización que se iba a levantar sería dentro de la organización que habría una reorganización de nuestra religión, de tal manera en que su fundamento de esta organización estaría sobre la arena. Y cuando venga la tempestad sería barrida. Y complementando esto, leo esta cita de Spalding Magan, la página 1, bueno, en las ediciones varían, ¿no? Pero voy a leer esta cita, la cual el capítulo se titula Copia de 3 visiones tempranas. Dice: vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales, al igual que Judas, nos traicionarían junto con los católicos para obtener su influencia en combatir la verdad. Los santos entonces serían un pueblo oscuro, poco conocido por los católicos. Yo pregunto, ¿nuestra organización es poco conocida por los católicos o es bien conocida? Bien conocida. De hecho, hay un artículo, si no me equivoco, del año pasado, del mes de febrero, donde el Vaticano se pronunció diciendo de que nosotros los adventistas estamos en contra de sus doctrinas en cuanto al día domingo y a la unión de iglesia y Estado. Eso lo hicieron de forma pública, eso lo publicaron ellos mismos en su página oficial, el Vatican News. Eso no es algo oculto. Dice: pero las iglesias y los adventistas nominales que conocen nuestra fe y costumbres, nos aborrecieron debido al sábado, pues no pudieron refutar su solidez. Traicionarán a los santos y los entregarán a los católicos, diciendo que los fieles adventistas ignoran las instituciones del pueblo, es decir, que ellos guardan el sábado y son indiferentes para con el día domingo. ¿La organización tendrá la capacidad de podrán afrontar la ley dominical? Lamentablemente no. Ya sea que quieran ser fieles a Dios y le digan no a la ley dominical y estén dispuestos a asumir los cortes de financiación, o 2, que se sujetan a la ley dominical, pero finalmente su destino será la ruina, como lo fue con la nación judía. Hermano Quique, sobre esta pregunta, recuerdo que leyó que si la iglesia organizada está en condiciones de enfrentar la ley dominical. Ahorita también hay 2 cosas visibles. Ben Carson ha sido llevado a todos los congresos de jóvenes carísimos de Europa y todo de la iglesia adventista hasta hace poco. Y Ben Carson en su primera postulación y ahora sigue callando. Es integrante de la Comisión de Libertad Religiosa del Congreso actual, o de la política de Estados Unidos actual. Y ganó un, ¿qué diríamos? Es el líder mundial de la libertad religiosa, pero es elemento clave, secretario, si no me equivoco, vocero de la ecuménica del concilio ecuménico. A ver, hermano, miren, sencillito, evento de los últimos días, página 199, párrafo 3. Esperemos ver que se reavive toda la iglesia. Este tiempo nunca llegará. ¿Ya, hermano? Esperemos ver que la iglesia se reavive. Ese tiempo nunca llegará. Hay personas en las iglesias que no están convertidas y que no se unirán a la oración ferviente y eficaz. Debemos hacer la obra individualmente. Evento de los últimos días, página 199, párrafo 3. Capítulo, la lluvia tardía. Vamos a continuar con otra pregunta, ¿ya? Esta pregunta viene dirigida, bueno, por lo menos es en relación
al asunto del hogar, ¿ya? ¿Dónde estaba? Aquí estaba, señor. Ay, no está, la confundí entre todas, que estaba interesante. Bueno, vamos a pasar a este por el... ¿Cuál? Vamos a hacer esta pregunta, después busco la otra que se me extravió entre tantas, que era bien interesante, ¿verdad? Pero dice, ¿cuál es el propósito de los aventureros y conquistadores? ¿Cumplen con lo que Dios dice? Bueno, dice aquí el hermano Barak. Ok, mi hermano, la respuesta es muy sencilla. Los conquistadores no están registrados ni en la pluma inspirada ni en la Biblia. Por lo tanto, no deben ni existir. Dice, se dice que se debe vender nuestras casas. Dios dará el tiempo y la cantidad que se deben, en las cuales se debe vender, y el tiempo en el cual se debe vender. ¿Cuándo es el tiempo? La pregunta es, se dice que se debe vender nuestras casas. Dios dará el tiempo y la cantidad que se debe vender. ¿Cuándo es el tiempo? Al punto. Por favor, disculpa. En esto se enseña una gran lección para todos los tiempos. A menudo la vida cristiana está acosada de peligros y se hace difícil cumplir el deber. La imaginación concibe la ruina inminente delante de nosotros y la esclavitud o la muerte está detrás. No obstante, la voz de Dios dice claramente, avanza, avanza. Debemos obedecer este mandato, aunque nuestros ojos no puedan penetrar las tinieblas y aunque sintamos que las olas frías están a nuestros pies. Los obstáculos que impiden nuestro progreso no desaparecerán jamás ante un espíritu que se detiene y duda. Los que postergan la obediencia hasta que toda sombra de incertidumbre desaparezca y no haya ningún riesgo de fracaso o derrota, no obedecerán nunca. Repita la cita, hermano. La cita. La cita, sí, pero quería decirlo porque quieren escucharlo en el micrófono chiquito también. Está en Patriarcas y Profetas, página 260. Bueno, sí, quiero responder brevemente. Y la respuesta es muy sencilla. Aquí en Mateo 24, Mateo capítulo 24, versículo 15, dice lo siguiente, en adelante. Por tanto, cuando viereis la abominación desoladora que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que sobre el telado no descienda a tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Si vamos a postergar todo ello, pues no se va a llegar a vender a nada, pues como dice aquí, cuando llegue la ley dominical, aquellos quienes estuvieron en las ciudades por fuerza mayor, por cadenas, ya sea que el cónyuge no quiso ir, no era convertido, o quizá por alguna deuda financiera, qué sé yo, por fuerza mayor no pudo salir de la ciudad, este llamado es para ellos, ¿no? Pero dice aquí de que en ese tiempo no van a poder vender nada, van a tener que salir, es la última oportunidad que tendrán para salir de la ciudad, es la última oportunidad, después, porque esa es la huida, exactamente, esa es la huida, no es la salida, es la huida. ¿Y cómo es la huida?
Huir es muy distinto a salir. Uno sale de forma planificada, ordenada, etcétera, anticipación. En cambio, huir es escapar, correr, como dice aquí, dejando todo atrás. Todo lo que tenías hecho, dejarlo atrás, como dice ahí, sin el que está sobre el terrado, no recién a tomar algo de su casa, etcétera, y los que están en el campo, ni vuelvan a la ciudad, dice claramente. Vamos con otra pregunta que también tiene. ¿Cómo estar seguros que Elena es la verdadera profeta, ya que cada religión dice tener su propio profeta de Dios? Queremos aprovechar muchas preguntas que tenemos allí también. Solamente rapidito, ¿no? Para poder saber tiene que pasar todas las pruebas o todos los requisitos que Dios ha dejado en su palabra. No voy a enumerarlos toditos en este momento, pero yo sí le digo algo. Si ustedes leen, si ustedes estudian con mucho amor en uno de esos libros, usted se va a enamorar y va a entender que es el Espíritu de Dios allí. Si uno de nosotros le dice los requisitos, hermano, si usted es el que hizo la pregunta y si usted pone a prueba, hermanos, leer un libro de ellos, El conflicto de los siglos, hermanos, es un libro, hermanos, histórico, profético, geográfico, de ciencia. Usted va a encontrar, hermanos, la ciencia completa. 2 experiencias chiquitas nomás. Estudié con un ateo, profesor de filosofía, ¿sí?, de la universidad, ateo, de una universidad nacional, y él entendió, hermano, el mensaje. Y yo no me esforcé mucho, yo estaba asustado porque nunca había hablado con una eminencia en letras y humanismo. Pero cuando fui a la palabra del Señor, a través de la palabra del Señor, él entendió de manera sencilla Daniel 4. Y cuando le presentamos también el conflicto de los siglos, dijo, hoy estamos en los dedos, dijo él. Así dijo él, estamos en los dedos. Estamos en los dedos. Walter Bay era ateo, era evolucionista, y él cuenta que cuando le leyó el deseo a todas las gentes, ella dijo, Dios existe. Y él dice, cuánto respeto a esta mujer que fue utilizada, y para burlar, hermanos, a la intelectualidad de este mundo, el Señor escogió a una mujer que no llegó, creo, ni al segundo de primaria. Así es. Y es una de las escritoras, hermanos, de todo el mundo, escribiendo libros en no sé en cuántos idiomas. Pero el Señor sopló ahí, como sopló en esta Santa Biblia. Igual, la Biblia no contradice a los escritos, ni los escritos contradicen la Biblia. Hay una armonía total, y si usted busca al Señor en espíritu y en verdad, va a encontrar, hermanos, al Espíritu Santo hablándole a usted y a su familia. Amén. Muy bien, hay una pregunta aquí muy, por decirlo, curiosa. ¿Debemos circuncidar hoy en día? ¿Debemos circuncidarnos hoy en día? Yo creo que es bastante obvio. Nosotros lo seguimos practicando. Si ustedes me preguntan, nosotros lo seguimos practicando. Niño que nace en nuestro ministerio es circuncidado. Mi hijo es circuncidado, quien le está hablando es circuncidado, y creemos que al nacer en esta preciosa verdad, como adventistas de nacimiento, creemos que debemos seguir haciéndolo. Ahora, si usted se convirtió ahora, si usted es un adulto y se ha convertido, el apóstol Pablo es bien clarito, que no es un requisito para el bautismo, no es un requisito para ser de nuestro pueblo, pero por salud es recomendado por Dios. Bueno, entendemos que esa circuncisión, la que habla nuestro hermano, es por un tema de convicción en cuanto a la salud, mas no como un requisito que se daba antes en el antiguo pacto, ¿no? Si de repente la persona que ha hecho esa pregunta tiene esa orientación, la circuncisión que ahora opera es la del corazón, hecha por el Espíritu Santo,
cuando estirpa en la conversión o subyuga el pecado, ¿no? Mas sin embargo la persona está libre si lo quiere practicar o no, pero no como un asunto, claro, condicional para salvación, ¿ok? Pero es bueno, yo tengo conocimiento de que hay algunos hermanos que han practicado eso en el asunto de salud y le ha ido muy bien, pero eso está bajo la dirección de la persona, ¿no? A ver, acá hay un asunto también en relación a los diezmos. Dice la persona si puede utilizar los diezmos para los enfermos. Dice, ¿podría utilizar los diezmos para los enfermos? Esa es la pregunta. Bien, hermanos, bueno, el asunto de los diezmos es un asunto bien sensible, ¿no? Pero está claro ahí en la inspiración el uso que deberían tener los diezmos, aunque es un asunto de conciencia, ¿verdad? Delante del Señor seremos responsables de manera personal por eso, pero es claro que la palabra dice que el diezmo no debe ser usado para los pobres, no debemos usarlo como yo vea mejor, eso tiene un uso exclusivo y es el avance de la obra y de la causa. Amén. Solo acoto algo. El Señor dice bien clarito en su palabra que el diezmo es para el ministro. Es para el ministro, para el que ministra la palabra. Y fuera de eso, si ustedes después me lo piden, yo con gusto les comparto la cita. Fuera de eso dice que también puede ser usado, pero no se puede descuidar al ministro. Y hago hincapié, es para el ministro. Pero fuera de eso puede ser ocupado para el evangelio. ¿En qué? Hay vallas, tríptico, le llama, ¿saben cómo le llama el Señor? Le llaman los mensajeros silenciosos. Pero aclare que ministros. Bueno, es que ya estuvimos en el culto de estos días y lo leí y mire que aquí en mi Biblia sin querer se me vino un solo tríptico que dice el verdadero ministro. Nosotros lo hicimos justamente por este asunto. Nunca olvidaré que un pastor peruano, cuando esto estaba yo en el lado ecuatoriano, por supuesto, ¿no? Y un pastor de Perú, en la frontera, lo cogió, lo estudió toda la mañana y regresó en la tarde a la reunión y me dijo, ¿sabes que lo que has repartido no hay nada que discutir, que es la palabra del Señor? Y yo dije, bueno, gloria al Señor, él lo entendió, ¿no? Pero trae problemas. Yo me quedé, ¿por qué? Y me dice, porque cuando el laico, los miembros de la iglesia lo leen, van a darse cuenta que no habemos ninguno de nosotros calificado. Entonces el verdadero ministro es el que recibe los diezmos, ¿no? ¿Quiere leer un pasaje? Bueno, se entiende de que todo ministro es un siervo de Dios, ¿no es así? Y resulta de que cuando nosotros leemos las epístolas del apóstol Pablo, vemos que al inicio de sus cartas empieza a escribir de la siguiente manera: Pablo, siervo de Jesucristo. Y la palabra siervo en el griego está en el código G1401, que significa doulos, la cual en español sería esclavo. ¿Y qué es esclavo? ¿Quién es esclavo? Aquel que no tiene voluntad propia, sino de que cumple según la voluntad de su amo. Y en este caso, todo ministro, todo verdadero siervo de Dios es un esclavo de Dios, es un esclavo de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que cumple la voluntad de Dios, que es hacer la obra. Pastor o ministro, hermano laico, sea de la obra organizada o aún del sostén propio, que no cumple con esos requisitos, no es un esclavo de Dios y no está haciendo la obra verdaderamente como debería de ser. Dice la hermana Guay que no solamente no puede recibir los diezmos, sino de que aún debería ser expulsado de su puesto. No puede seguir trabajando como ministro y se lo tiene que dar a otro que es aún más digno. Así dice la sierva del Señor en el manuscript release, no me acuerdo, creo que es el número 14, si no me equivoco. Ustedes lo pueden investigar, averiguar si es así o no. No, solo hay un capítulo en el libro de Primeros Escritos, se llama El orden evangélico.
Léanlo. Ahí la sierva del Señor hace una descripción de quiénes se denominan ministros y quiénes son los siervos del Señor. Se llama el capítulo El orden evangélico. Léanlo en casa, eso les va a ayudar bastante. Espero no crear confusión. Cuando dije ministro, no estoy hablando solo del pastor ordenado. No estoy hablando de él, por si acaso. Muy bien, vamos a pasar a otra pregunta. Dice, ¿qué puedo hacer cuando un miembro de mi familia no cree los principios adventistas y se revela a ellos? Repite la pregunta. ¿Qué puedo hacer cuando un miembro de mi familia no cree en los principios adventistas y se revela contra ellos? Si la persona se casó con un incrédulo, está sufriendo las consecuencias del pecado. ¿Ok? Porque Dios lo prohíbe. Ahora, si eran del mundo, por decirlo así, y se convirtieron los dos tarde, pero el uno o la una como que sí, como que no, y se volvió a apartar, el Señor deja bien claro en su palabra que el incrédulo se santifica en la creyente, porque el incrédulo consiente en vivir la verdad. El consentir vivir la verdad es que el incrédulo no se opone, el incrédulo apoya, el incrédulo está contento de ver a su mujer vestida como Dios manda, de la comida saludable, de que sus hijos están en orden. Ese incrédulo goza de todo aquello, pero no quiere bautizarse, no quiere incluirse en esa religión, pero consciente en vivir esa verdad. Dice el Señor, no se separe de él. Mas si él no consiente, pero verán que mucho de nuestro problema está, yo he visto en muchos lados, en muchos lugares, es que están en problemas por el yugo desigual, porque la creyente se casó con este incrédulo y lamentablemente se conoció con el incrédulo en la discoteca. Entonces el incrédulo dice, a mí me interesa cómo te conocí, a mí no me importa lo que tú quieras hacer ahora, lo que digas hacer. Yo te conocí en el mundo y por eso me casé. Entonces ella poder ganar a ese hombre después de que bajó sus normas para poder estar con él es bien difícil. El Señor lo dice, sumamente difícil. Es un milagro allí. Y entonces, volviendo al caso de la que se convirtieron y está viviendo con el incrédulo, pero el incrédulo respeta o la incrédula respeta, entonces el Señor dice, no se separe. Pero si no respeta, el Señor dice en su palabra, no tiene por qué estar de esclavo, pero no pide el divorcio. Lo que siempre le digo a los hermanos, ¿no? Usted vive la verdad pura. Eso. Usted sepárese. Pero eso no le da permiso para que usted se vuelva a casar, ni ande buscando esposo o esposa. Sepárese. Y el Señor arregla el resto, Él se encarga. Perdón, no pagué. Muy bien, acá hay otra pregunta, quizás es por las exposiciones que se ha dado y de repente algunas expresiones, ¿no? En relación a la organización, dice, ¿la iglesia organizada está en apostasía, toda ella? De repente, como se ha ido presentando algunas verdades, ¿no? Algunos asuntos claros, entonces la gente está un poquito preocupada. Bueno, no pasa nada. Su servidor trabajó 9 años en Norteamérica para Hanford Community Hospital. Pertenecía al hospital de Loma Linda. ¿Ok? Mis últimos cheques me lo pagó la Iglesia Católica. ¿Ok?
Pero explíquele eso. Yo- Se queda con esa idea, ¿cómo es eso que Ok, gracias mi hermano. Yo entré allí con muchísimas ganas, deseo de trabajar en una institución adventista. Me hicieron hacer un examen, me hicieron primero, me enseñaron, nos dieron cursos pagados para entender por qué íbamos a trabajar en un hospital adventista. No se olviden que yo soy adventista, era más fácil, pero había gente del mundo que llegaban allí también, enfermeras, enfermeros, de todo tipo de puestos de trabajo, y a todos nos daban la misma charla y después teníamos que dar como un pequeño examen de que si entendimos lo que vimos, ¿ya? Para mí era emocionante ver una institución tan elegante, tan sofisticada, tan moderna. Recibíamos helicópteros, teníamos, nuestros médicos operan hasta en el aire, era peleado nuestra institución, no cualquier accidente nos pedía a nosotros, o sea, era el hospital adventista es lo máximo, ¿ok? Pero yo llegué allí y no existía una máquina de café, no existía ni siquiera comida que no sea vegetariana. No existía en ningún momento una señorita que podía usar un tatuaje, un arete, una cadena, era prohibido. Y allí trabajábamos 80% de mundanos y un 20% de adventistas. Y de pronto nos dieron la noticia, su servidor trabajó en mantenimiento, ¿ok? De pronto nos llegó la noticia de que habíamos comprado el hospital católico, que era nuestra única competencia en esa ciudad. Bueno, ¡qué alegría! Ya no tenemos competencia, yo contentísimo. Me mandaron en el departamento a hacer nuevos arreglos en ese nuevo hospital, pero nos prohibieron tocar las imágenes, esas quedan intactas. Bueno, de pronto lo hace otro departamento y no sé qué le quieran hacer en esa esquina, pero hermano, nunca la quitaron. Y regresé a mi hospital donde comencé a trabajar porque estuve un buen tiempo en el nuevo, en el que habíamos comprado, y de pronto me encontré con máquinas de café, me encontré que el comedor servían carne, me encontré con que ya no teníamos al pastor como el chaplain de la iglesia de los pacientes, sino que teníamos al cura, con una horrenda crucifijo en el pecho y con una horrenda pancita. ¿En serio? ¿No es broma? Así que yo asombrado, en una noche me llaman porque me tocaba el turno, cubrir todo el tiempo, las 24 horas, a la hora que me llamen, por sea el motivo que sea. Así que me llamaron porque el cuarto del chaplain estaba congelándose en una época de frío. Así que a las 2 de la mañana llegué hasta ese lugar. Nosotros como de mantenimiento nos enseñaron los códigos, ¿no? Teníamos que hacer unos golpecitos. Si después de eso no nos respondían, hacíamos la segunda ocasión otro golpe. Si no nos responden a la puerta, tenemos la llave maestra. Así que nunca me respondieron, entré a la habitación y me encuentro a ese obispo roncando allí, bien abrigado porque se moría de frío, y en cuanto me vio llegar me dijo una palabra grosera que arregle eso que se congelaba. Yo pensé que era la madrugada, pensé que yo estaba soñando, no entendía la situación. Me fui a la parte donde arreglar la maquinaria, dentro de una hora ya estuvo funcionando. Tengo que regresar y verificar que todo esté bien y que él apruebe, porque siempre tienen que aprobar pues, la orden de que mandaron. Y en cuanto llegué, él me aprobó, pero yo me quedé sorprendido de verlo a él allí. Solo entré a mi hora de trabajo y me encontré con que mi jefe se despedía de mí porque también lo habían cambiado. Y yo le digo, ¿cómo? Si no nos avisaste. Muchas más cosas verás. Así que mi jefe adventista fue movido y entró un mundano al puesto de él. Nos eliminaron los cultos. Nos fueron cortando toda la vida espiritual y comenzaron a usar un lenguaje vulgar con nosotros los empleados adventistas para que nos fastidiáramos y nos fuéramos. Así que nunca habíamos comprado, el nombre nos dejaron, ellos nos habían comprado y yo comencé a recibir los cheques de la Iglesia Católica y dije, no más, yo no trabajo para ellos. Y allí el Señor abrió mis ojos para ya regresarme y no pasar ni un día más en América. ¿Cuánto es eso?
Un segundo, hermano, nada más. En noviembre del año pasado, usted puede buscar, hubo un evento, justo en la Universidad de Loma Linda iba a haber un evento denominado Católicos y Adventistas por un mensaje. Algo así era el Adventistas y católicos en un mundo cambiante. ahí está, Adventistas y Católicos por un mundo cambiante. Iba a haber un evento en la Universidad de Loma Linda. Eso es lo que iba a haber. Como hubo mucho reclamo, lo llevaron a la reunión a otro lugar. Oiga, y eso ha sido público. Eso, hermano, es público. Creo que entiendan, es público. Y se transmitió, hermano, en vivo la reunión, que era en otro lugar. Ahí, hermano, había un ministro católico, un cura, hablando sobre esto, vociferando cosas acerca del conflicto de los siglos, acerca de la isla de Guay, y habían ministros que estaban ahí, presentes ahí, ¿sí? Presentes ahí. Entonces, hermanos, ¿qué nos toca a nosotros? Mirar a Cristo, mirar la fe de Jesús, lo que le tocó a él, dice la hermana Guay, en los últimos capítulos de los siglos, nos toca llevar la cruz de él. Simplemente y llanamente eso. Lo demás es referencial. Lo que nos importa es el llamado que usted le ha hecho el Señor a usted. Velar por su familia, velar por la Grey que se le ha sido encomendada, el hogar, y los hermanos a quienes usted está dándole el pan cada día, dándoles el pan integral, el pan completo, ¿sí? Después de estas cosas, hermanos, nos toca perseverar en el Señor. Mas el que perseverare hasta el fin, dice, ese será salvo. Amén. Muy bien, hermanos. ¿Quieren una fecha referencial? 1957. ¿Quieren un libro? Los adventistas del séptimo día responden sobre preguntas. ¿Ya? ¿Cómo es? Preguntas sobre doctrinas. ¿Ya? Estudien esa fecha, lean ese libro para que ustedes se den cuenta que eso vino de ahí en adelante. Vamos a pasar a otra pregunta. A ver. No sé quién dijo esto, pero dice así: usted dijo que no se debe orar por un enfermo. ¿A qué tipo de enfermo se refiere? Porque Santiago 5, 14 y 15 dice que sí se debe orar por los enfermos. Me gustaría que especifique. Gracias. El culpable soy yo. Hermanos, lo que yo les dije, o no entendieron bien, es que cuando un paciente, una persona, ustedes por ejemplo aquí me dicen, hermano Barak, no sea malito, oren por mi mamá. Pues yo voy a orar, ore por mi mamá, por la salud de mi mamá. Yo voy a orar no por la salud de su mamá, sino que voy a orar para que Dios le muestre a su mamá por qué llegó a la condición de su salud que está hoy en día. ¿Ok? Si es la voluntad de Dios, primero le haga ver para que pueda ser sanada. El Señor revela esto porque la profeta en una ocasión visitó un lugar y le pidieron que hicieran oración por los enfermos. Y ella lo iba a hacer. Y el Señor la detuvo y la llevó en visión y le mostró que el Señor que pedía, por el que pedía que orasen, estaba en el vicio secreto, la masturbación. Y entonces es un pecado pedirle a Dios que cure a alguien que sigue en el mismo pecado, que continúa. Entonces nos dice a nosotros que no deberíamos orar si no sabemos por qué motivo el paciente está enfermo. O sea, si el paciente es un hermano de la fe, el hermano Liel va saliendo hoy día de viaje y hay un accidente de tránsito y está delicado de salud, oremos por el hermano Eliel. La iglesia entera se une en oración, pero nos piden por alguien que no sabemos en qué se halla, en qué se encuentra, por qué está delicado de salud. No deberíamos orar hasta no saberlo, o orar para el que el Señor le muestre por qué motivo está enfermo. ¿Quedó claro? Espero no haberlos confundido. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Y listo. Ya no me van a acusar. Acá hay una pregunta que tiene que ver también, seguro con nuestros hermanos que están escuchando por primera o segunda vez el tema de la educación.
Dice, bueno, ¿cómo puedo educar a mi casa? ¿No? En mi casa, perdón, no a mi casa. ¿Cómo puedo educar en casa o a mis 2 hijos? ¿Cómo puedo educar? ¿Sí entendieron, hermanos? Aquí ven. ¿Cómo puedo educar en mi casa a mis 2 hijos? Posiblemente no pueda salir al campo. Estuvieron aquí unos jovencitos universitarios y se despidieron de mí esta mañana y me dijeron, hermano Barak, muchísimas gracias, todo está claro, nosotros vamos a salir de la universidad. Y yo los abrazo y les digo, hijo, no salgan de la universidad. Usted me dice que salga y ahora me dice que no salga. Le digo, si tú sales de la universidad para quedarte en el departamento encerrado, no lo hagas. Esto es un plan completo de parte de Dios. Esto no es de que yo obedezco la educación, pero no obedezco la salida del campo. O obedezco la salida del campo, pero no obedezco la salud o la vestimenta. Es completo. El plan de Dios de redención es completito. Tenemos los padres la obligación de buscarle tierra a nuestros hijos lo más pronto posible para que ellos puedan salir al campo y trabajar el campo, gastar sus energías allí y llegar a la cama apenas a las 7:30 de la noche porque ya no aguantan y quieren dormir. Esa es la verdadera educación, ese es el ABC, ¿correcto? ¿Que entendieron los muchachos que están en el lugar equivocado? Le digo sí. Ahora le digo a su madre, ¿vio que los muchachos están dispuestos? ¿Vio que ellos entendieron y ya quieren renunciar? Yo no te he escuchado a ti que me digas que ya te estás yendo al campo. Entonces, ¿se dan cuenta que el corazón de los padres es más duro todavía? Debemos movernos en urgencia al campo, porque yo sé que los muchachos, los jóvenes, los hijos están más dispuestos. Entonces, si tienes que educar a tus hijos en la ciudad, es muy difícil, hermana. Está bien difícil. No sé quién hizo la pregunta, pero está muy difícil. Si son varones, casi imposible. Necesitan gastar energía, necesitan quemar energía, necesitan estar activos, necesitan olvidarse del celular, necesitan sudar. Si no tenemos el espacio, el lugar, pues ahora tenemos que buscarlo. Y hay hermanos, hay ministerios, gracias al Señor, hay fundaciones donde se necesita a esos muchachos a trabajar. ¿Cuántas tierras necesitamos limpiarlas y sembrarlas de comida? Hoy están todas ocupadas, hermano. Nada que ver. Estamos hablando de escuchar los testimonios que se falta gente. Y las hermanas de la fe mayorcitas, que no deben ir al campo solas, que eso no tiene nada de lógica. Las hermanas mayorcitas que tienen algo de economía, por favor ofrenden a esos ministerios que van a recibir muchachos para poder mantenerlos, poder ayudarlos y seguir la obra del Señor. Por favor, seamos colaboradores con el cielo. Bueno, el complemento a lo que dijo el hermano es que justamente la verdadera educación se complementa en tres ámbitos: físico, mental y espiritual. No puede ser solamente un área. Las 3 áreas, dice la palabra del Señor, deben ser de manera concatenada y de manera ordenada y de manera paralela. Si nos educamos de forma solamente mental nada más, hay una deficiencia. Si nos educamos solamente en la parte física solamente, hay una deficiencia. Si nos educamos netamente en la parte física, mental y espiritual, o espiritual o física de manera individual, hay problemas. El tema del Señor es justamente que sea esta de manera paralela. Pero eso, ¿cómo lo vamos a conseguir? Para esto el padre de familia, la madre de familia tiene que tener un propósito de vida. ¿Qué va a hacer con estos hijos? ¿Qué es lo que quiere para ellos en el Señor? Y empieza a trabajar, hermanos, el deseo de cada padre, de cada madre, de salvar a sus hijos. No se trata solamente de que usted lo saque de la escuela y lo tenga en la casa, porque va a tener en la casa, va a tener ¿qué cosa? El televisor, va a tener el internet, va a tener la señal, va a tener a los vecinos malcriados que los niños hablan groserías y hablan un montón de cosas. Oye, hermano, eso es una situación de redención.
Si usted tiene la carga, vaya al Señor de rodillas y dígale como la Virgen María le decía a Jesús, al Señor Dios, cuando educaba a Jesús, cada día le decía, Señor, dime ahora qué cosa quieres que haga. Y el niño iba creciendo, fue educado, dice, sobre la rodilla de la mamá, y el Señor no ejerció en ningún momento él nada divino, era humano en esa experiencia que le tocó, ¿sí? ¿Y qué pasó? La madre dice, iba al Señor a pedir sabiduría. Y lo que nos toca como papás, como mamá, me tocó pedir a mí sabiduría, hermanos. Y le sigo pidiendo. Hermanos, es de todos los días, hermano. De todos los días. Y uno empieza a ejercer fe todos los días. Todos los días. Amén. A ver si veo la justificación. Solamente quería contar esa cosa pequeña. Mi esposo trabaja en una institución grande y me cuenta de que la situación está bien crítica para las personas que ingresan a trabajar, jóvenes. Son profesionales estudiados, tienen título, maestría, tienen un montón. Ambos, o sea, tienen todo como para poder tener el trabajo, ¿no? Pero lamentablemente están despidiendo más personal y están despidiendo más a los jóvenes que están empezando, o sea, están en cero, se podría decir, por la falta de experiencia, y a los que están con experiencia les están recargando el trabajo para cansarlos. O sea, dice, hay oportunidad de trabajo, es una gran mentira. Lo único que están haciendo, por eso yo sí digo, y de verdad, he trabajado por muchos años también en una institución de educación, y sé que en un tiempo hubo oportunidad, pero ahora sí la situación para trabajo está así. Yo inclusive a mi hija le digo, hija, ya no es tiempo de estudiar esas carreras, ahora es en el campo, el práctico. Aprende a coser, a cocinar, a tejer, a lo que es el cultivo, todo eso. Porque ya el trabajo en las empresas es explotación al 100%. Tengo mi sobrina que trabaja en una institución grande que es el Banco Interbank, está saturada, está enferma porque es joven, tiene 33 años, pero tiene buen cargo, tiene buen puesto, pero le exigen que la chica que se enferma del estrés. O sea que hoy en día un trabajo en cualquier sitio que ustedes quieran ingresar, jóvenes, tienen que ser primero requisito, porque mi esposo evalúa a los que ingresan a los jóvenes, y primer requisito, ¿sabe qué piden? ¿Cómo se le dice cuando trabajan bajo presión? O sea, tolerancia a la presión del trabajo, ahí está, eso se llama. O sea, tienes que tener tolerancia a la presión, y la presión es presión de trabajo. Eso es lo que están exigiendo hoy en día el trabajo. Entonces, yo les estoy contando de verdad lo que yo estoy viendo, hermanos. Veo a mi esposo, en la cual también está estresado porque él conoce la palabra y le da pena despedir. Está que despide personal, así, y son la mayoría jóvenes. Y los que tienen altos puestos y los que tienen un buen sueldo, también los están votando. O sea, la situación está crítica, hermanos. Entonces, si acá lo que están diciendo los hermanos, que ahora es tiempo, no solamente, sino es porque realmente lo que quedaría es que tu hijo se quede en casa y perdiendo su tiempo y quizás buscando un vicio, porque dice, ¿cómo se llama? La ociosidad, taller del diablo, ¿no es cierto? Entonces, yo sinceramente, hermanos, lo estoy comprobando con lo que mi esposo me cuenta, con lo que él ve, es una situación muy crítica. Él todos los días, el otro día ve su secretaria, que era una joven ya con titulada, todo, haciendo carrera, todo, con puestos y todo, la han votado este fin de mes. Entonces, y él se ha quedado sin secretaria y está desesperado. De verdad, hermanas, escuchen, porque Dios es el que está dando la oportunidad ahora. Los hermanos han venido a decir, necesitan jóvenes, y ustedes no van a perder a sus hijos, al contrario, van a ganar, porque sus hijos van a aprender muchas cosas en la cual va a valer para ellos. Es mi recomendación. Gracias. Te paso ahorita un segundo. Hermano, eso sin contar, hace poco había un informe, hermano, muy interesante en Europa. La inteligencia artificial
ya comenzó, hermanos, a suplir las carreras universitarias. Y lo único, había un documental de la DW, que es un documental internacional en Europa, hablando de eso, que todo, hermano, hoy se tiene que refaccionar, hoy la educación, dicen. Y lo interesante es que todos los que han seguido las carreras monótonas de años van a ser reducidas, porque la inteligencia artificial es la que va a solucionar todo este problema. Y lo que ellos recomendaban era de que los chicos que van a entrar ahora a estudiar se dediquen más a estar sentados más horas frente a una computadora por horas, sin descanso, ¿sí? Quitado de todas las energías que tienen para poder adquirir un trabajo. Y todo lo demás que se encuentran en las profesiones que desarrollaron en un momento, hermano, va a quedar, hermano. Y está quedando, hermano. Bueno, en cuanto a esto, a lo que mencionó la hermana, esto confirma más de que prácticamente el fin del tiempo del fin ya se está acabando. ¿Y por qué digo esto? Pues porque lo que está sucediendo ahora es lo mismo que sucedió en la década de los 80, de los años 1800, que preparaban el camino para la ley dominical que se iba a dar ese año, en 1888. ¿Por qué? Porque en ese tiempo estaban pasando lo que era la revolución industrial. Y en cuanto a esto, aquí tengo un artículo que ya lo leí anteayer, pero lo voy a volver a leer así de forma rápida, acerca sobre la explicación que da el Papa actual sobre por qué toma el nombre Papa León XIV. Y él dice: elegí el nombre de León XIV principalmente por el Papa León XIII. En su historia encíclica Rerum Novarum, que sabemos bien que en esa encíclica se habla de una ley dominical de forma explícita a favor de los trabajadores, a favor de la moralidad, a favor de la familia y de la sociedad, y dice que el Papa León XIII, en su histórica encíclica Rerum Novarum, abordó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial. En nuestros días, la Iglesia ofrece a todos el tesoro de su doctrina social en respuesta a otra revolución industrial y a los avances en el campo de la inteligencia artificial, que plantean nuevos desafíos para la defensa de la dignidad humana, la justicia y el trabajo. Exactamente. La IA. La inteligencia artificial. Muy bien, hermano, vamos a pasar a otra pregunta. Bueno, dice, recientemente, escuchen la pregunta, recientemente se está escuchando a ciertos predicadores enseñar que la única forma para que Cristo venga, la iglesia organizada debe cumplir con Apocalipsis 18, antes de la ley dominical de Estados Unidos. A ver, la pregunta más o menos viene en esta orientación, ¿no? Es que la organización como tal es la que tiene que cumplir con la predicación del mensaje del cuarto ángel registrada en Apocalipsis 18. Dando a entender, de alguna manera, que si es la organización, ¿dónde quedan entonces los ministerios que no están en la organización? Porque ella tiene que llevar a cabo esta labor. Hermanos, eso es muy sencillo. Es sencillo, hermano. Porque el mensaje del cuarto ángel, contenido en el capítulo 18 de Apocalipsis, se da bajo el derramamiento de la lluvia tardía. Y el derramamiento de la lluvia tardía es en consecuencia a la aprobación del juicio investigador. Todos aquellos que aprueben el juicio son sellados y confirmados para vida eterna. El Espíritu Santo viene a ellos y entonces con ese poder salen en defensa de la ley de Dios a proclamar el mensaje del cuarto ángel, denunciando las apostasías de Babilonia.
Pero una institución no es llamada al juicio investigador. Una organización como tal, una persona jurídica, en grupo no es llamada al juicio investigador. Somos juzgados individualmente. ¿Me entiende? Y individualmente nosotros compadecemos ante el tribunal de Cristo. No compadecemos como grupo, ni aún como familias, ni aún como ministerios independientes, ni aún como fundaciones. El juicio es de manera personal. Y cuando la persona aprueba el juicio, entonces el derramamiento del Espíritu Santo está en él y sale a proclamar el mensaje. No es por organización, aunque la organización fue instituida por Dios, el Señor la aprobó, la organizó para llevar a cabo una labor hermosa, pero la salvación no depende, ni el mensaje tampoco en los últimos tiempos, que es Apocalipsis 18, va a depender de tal organización. El conflicto de los siglos dice que se levantarán hombres de baja condición, el Señor los sacará del arado, de los talleres, aún de los negocios. Hombres de santa consagración con semblantes iluminados se apresurarán de lugar en lugar para dar el último mensaje de Dios. ¿Entienden, hermano? No es un asunto corporativo, ya es un asunto que tiene que ver con la entrega de la voluntad individual que el Señor va a conformar. Posiblemente salgan hermanos también de la organización, claro que sí. Posiblemente salgan hermanos de algunas otras instituciones de la Reforma. Posiblemente salgan hermanos de los ministerios, pero ya en esa ocasión será un cuerpo, una iglesia que se estará conformando como la iglesia triunfante, donde muchos también se unirán y la gran mayoría se unirá. ¿De dónde? De la iglesia protestante y de la iglesia católica. ¿Hay alguna respuesta? Sí, no, solo un punto con respecto a eso del puente. Bueno, yo creo que en el tema de quién es la iglesia, creo que todos lo tenemos claro, ¿no? Que la iglesia no es la organización, sino es el conjunto de almas fieles, ¿no? Que viven la fe adventista, sean hermanos de la organización, de la Reforma, hermanos de la Libre, etcétera, ¿no? Creo que eso lo tenemos eso en claro. Pero les quiero hacerle una pregunta. ¿El fuerte pregón va a ser antes de la ley dominical o después de la ley dominical? Después de la ley dominical. ¿Por qué les digo esto? Porque hace un mes y medio atrás, en una convención de la OSI en Bolivia, se habló acerca de esto y se dijo exactamente eso, de que no solamente pues sería la iglesia organizada, sino que esto sería antes de la ley dominical. Y se basaron en una cita del Espíritu de Profecía que lo voy a leer, que está en Palabras de Vida Gran Maestra en la página 47, que dice: Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyo. Bueno, como aquí en esta cita dice que cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su iglesia, ahí dice que recién vendrá el fin, decían ellos. Pero en realidad, si leemos bien, dice, cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él. No dice que se dará la ley dominical, vendrá Él para reclamarlos como suyos. Yo pregunto, ¿la segunda venida es antes o después de la ley dominical? Es después, por supuesto. Tenemos que basarnos en lo que dice la palabra, ¿no? Y ese mismo orden lo vemos en Mateo 24. Después de hablar de las señales del fin, oiréis guerra, rumores de guerra, habrá peste, etcétera, se menciona que hay dos tiempos de angustia. Uno el gran tiempo de angustia y el otro el pequeño tiempo de angustia, que será terrible, ¿no? La angustia de Jacob. Y hablando de la primera angustia, dice que después de esas señales sucede lo siguiente.
Y todas estas cosas son principio de dolores. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y nosotros sabemos que nombre significa, ¿qué significa nombre? Carácter. ¿Y qué es la ley? El trasunto del carácter de Dios. O sea, estos hermanos, estas personas que son perseguidas son por una simple razón, por guardar la ley de Dios, especialmente ¿cuál de los 10 mandamientos? El cuarto mandamiento, exactamente. Y dice que después de ello, de los engaños, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, o sea, el zarandeo. Mas el que perseverare hasta el fin, será salvo. ¿Por qué hasta el fin? Porque dice que la ley dominical es la última prueba, el último examen que usted y yo nos va a tocar pasar. Y por el simple hecho de que es la última prueba, el último examen, ¿qué significa? ¿Que el tiempo de gracia se va a acabar en ese mismo instante o antes o después? No, nuestro tiempo de gracia va a ser después de la ley dominical, porque es nuestra última prueba. Y según ese examen, si pasamos esa prueba, allí saldremos aprobados, seremos sellados y finalmente sucederá lo siguiente. Y será predicar este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces recién allí vendrá el fin de la gracia para toda la humanidad, y finalmente viene el Señor Jesús. Amén. Los que tengan Biblia con comentario bíblico, Apocalipsis 13, 14, 17 hay un comentario que se titula Probado por la imagen. En ese comentario bíblico escrito por la hermana Guay, no es por los eruditos, ojo, no es un comentario bíblico por los eruditos, sino es un comentario bíblico escrito por la hermana Guay, ¿sí? Y creo que es el tomo 7A, ¿sí? Del comentario bíblico adventista. Ahí la hermana Guay hace una explicación justamente de lo que acaba de hablar nuestro hermano Ramiro. Y ahí en ese comentario, ustedes léanlo como tarea para su casa, ¿sí? Se titula Probados por la imagen. Ahí dice claramente: el Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia, o la ley dominical, será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá el destino de cada uno, dice. De cada uno. Esta es la prueba que deberían enfrentar los hijos de Dios antes de ser sellados. Todos los que demuestren su lealtad a Dios, observando su ley y negándose a aceptar un día de reposo falso, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del Dios viviente. Los que renuncian a la verdad de origen celestial y acepten el domingo como día de reposo, recibirán la marca de la bestia. Queridos hermanos, ya estamos llegando al término de la etapa de preguntas y respuestas. Han habido algunas preguntas concernientes a la salud. Eran preguntas que quizás no se iban a poder responder tan de manera que sea tan favorable para la persona que ha hecho, ¿no? Se necesita tiempo, una entrevista donde la persona pueda conversar. Entonces le recomendamos a aquellas personas que han hecho preguntas concernientes a la salud que se acerquen. De repente ahí está la hermana Milagros, también estuvo la hermana Shirley con nosotros, y bueno, para que puedan hacer esa pregunta, ¿no? Porque se necesita tiempo para dar una respuesta concreta, apropiada para esos males. Solo una última pregunta que tiene que ver con una decisión. Aquí veo una decisión bien importante para una persona. Dice, ella se encuentra interrogada, con una interrogación, ¿no? Si en tu hogar eres la única persona que anhela salvarse, ¿debemos salir dejando a nuestros hijos? ¿No será pecado abandonarlos? Ojo, dice, para nuestros hijos y esposos. Allá, dice, para los hijos que tiene esta persona y el esposo que tiene esta persona no es prioridad. ¿Me entienden? A ver, hermanos, los que estamos viendo aquí, ¿escucha? Dice aquí, si en tu hogar eres la única persona que anhela salvarse, ¿debemos salir dejando a nuestros hijos?
no será pecado abandonarlos. Sin embargo, menciona ella que la condición de sus hijos y esposo no es su prioridad, el plan de la salvación, el evangelio para ellos. No tengo a mi enciclopedia al lado mío, que son mi familia, para que me saquen la cita, pero en Testimonios para la Iglesia el Señor dice que le aconseja a un hermano que su esposa no quiere por nada del mundo avanzar en esta vida espiritual y ya uno de sus hijos está contaminado, está parecido, o sea, está mundanalizado con el padre, con la madre, y el Señor le dice: avance, hermano, salga al campo salve lo que le queda de su familia. Ese es el término que dice. Aunque sea uno, sí, salve lo que le queda de su familia, aunque sea uno. Entonces vemos que realmente tiene que obedecer a Dios. Claro, insisto, hablé con una hermanita, insisto, usted tiene que hacer todo primero de su parte antes de salir. Posiblemente la hija no quiera saber de Dios porque usted le dio un mal testimonio. Arregle primero eso, pida perdón. Leímos hoy día que los padres cometemos errores. Pídale perdón, explíquele que ahora al conocer a Cristo va a hacer cambios en su vida y va a ver el resultado, porque es imposible que se mantenga en esa terquedad cuando el padre se humilla, no al hijo, se humilla ante Dios y le explica al hijo los errores que ha cometido. ¿Ok? Eso por un lado. Y lo otro que acabo de decir, ¿no? O sea, si hay que salvar a uno, hay que salvar a uno y avanzar. Pero tenemos que ser un buen testimonio. En muchos lugares que he pasado, la mamá no pasa en casa, también sale a trabajar, llega muy tarde, no le da de comer a los hijos a tiempo, pero ella está cansada y quiere irse al campo porque nadie le quiere seguir, pero tampoco ha hecho pues su parte correcta, ¿no? Tiene que haber velado, estado en los cultos, incentivado a los muchachos, animarlos, y entonces ahí no funciona. Creo que queremos huir, y ahí sí no funciona. Perfecto. Yo creo que el Señor va a revelar a cada uno lo que debe hacer, ¿verdad? No podemos decirle a ustedes, dictarles el deber, porque eso iría en contra también de la conciencia, ¿no? Y la individualidad que cada uno tiene. El deseo de toda la gente, no recuerdo la cita exacta, ahí dice de que el que decida no hacer en cualquier ramo nada que desagrade a Dios, conocerá después que ponga o coloque su caso delante del Señor exactamente qué conducta seguir. Y no solamente recibirá la sabiduría y la gracia, ¿no? O se le va a abrir el camino para saber qué hacer, sino dice ahí que se le va a dar la fuerza para hacerlo. Así que el Señor les va a ayudar, les va a mostrar qué hacer. El Señor quiere salvar el hogar, salvar las familias. Y los que ya hemos creído, estamos entendiendo, debemos comenzar a alumbrar y a hacer luz ahí. Y el Señor va a romper las cadenas, el Señor va a obrar, el Señor va a quebrantar los corazones, ¿verdad? Porque es la promesa. Haré volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. ¿Iba a leer? Sí, viene así, pero ¿la encontró? Bueno, a ver. Acá hay una última pregunta ya para de repente terminar. Dice: si una hermana adventista está conviviendo con un hombre que no es adventista, ya tienen años juntos y él no quiere casarse, ¿qué podría hacer la hermana? Ya que él no quiere separarse, no tienen hijos. Si una hermana adventista está conviviendo con un hombre que no es adventista, ya tienen años juntos y él no quiere casarse, ¿qué podría hacer la hermana? Ya que él no quiere separarse, pero no tiene hijos. Lo mismo, Bien, hermanos, bueno, delante del Señor esto es pecado, ¿verdad? Está en fornicación. Al Señor no le agrada esto, el Señor no aprueba eso, la inspiración tampoco. Pero no le podemos decir a la hermana qué tiene que hacer.
Tenemos que mostrarle la palabra, la inspiración, qué dice la inspiración, la revelación, qué dice el Señor. Ella tiene que decidir. ¿Qué tal que usted le diga que lo deje y al mes vuelve y está con él? ¿Entiende? Son asuntos de sentimiento y esos asuntos son bien serios. Ella tiene que tomar la decisión en el nombre del Señor de alinearse, si quiere servir al Señor, ser sierva del Señor. Bueno, ella tiene que caminar derecho y el Señor le va a ayudar. El Señor va a hacer milagros y si ese esposo no quiere enderezarse, el Señor le va a romper la cadena para que esté libre y sirva al Señor, porque ese es el propósito y el objetivo de ella, ¿verdad? Si ese no es el propósito y el objetivo de ella, entonces va a terminar el tiempo de gracia y va a continuar amarrada. Porque necesitamos tomar decisiones, hermanos, en el nombre del Señor. En el nombre del Señor necesitamos tomar decisiones y Él nos va a ayudar, ¿verdad? Nos va a ayudar en su gracia, con su poder, con su ayuda. Nos va a capacitar también y va a romper cadenas. Va a romper cadenas. Necesitamos tener fe, confiar en eso, orar más. ¿Saben, hermano? El asunto es que no oramos. Queremos solucionar nuestros problemas en nuestra propia fuerza, en nuestra propia sabiduría. Y nos cargamos con eso. Y nos olvidamos de que hay un Dios en el cielo, ¿verdad? Jehová de los ejércitos que peleará por nosotros. Isaías 59:19. Vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Necesitamos aferrarnos más de las promesas del Señor para que comencemos a ver su gloria en nuestras vidas y en nuestras familias. En una ocasión estuve con un ministro mayor, ya el de experiencia, acompañándolo a visitar. Ya entramos en una casa, nos sentamos a comer. Había una madre que tenía 2 hijas, adolescentes. Ya saben cómo son las adolescentes o los adolescentes. La madre le mira a este ministro y le dice: dígame, usted que predica la palabra, que habla de todos estos temas, dígame, ¿qué puedo hacer con mis 2 hijas? Las quiero encaminar por el Señor, dígame. Y el ministro me la mira y le dice: ¿cuántas rodillas tiene? Le dice. ¿Cuántas rodillas tiene? Ya, no se sabe. 2, le dice, ¿no? 2 rodillas. Utilízalas, le dice. Que el Señor te va a responder. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Oramos nosotros para pedirle a Dios la dirección divina de todas nuestras circunstancias. Hagámoslo. Es cierto que el consejo de los hombres que de repente han cruzado ciertas experiencias es apropiado, pero el consejo que da el Señor va a ser el más apropiado para tu caso, el más exacto, correcto, ¿ya? Y él le dijo: Dios responde, utilízalo. Pasaron unos años, yo me desconecté de esa familia, ya después de muchos años llegué nuevamente a ese lugar donde yo me relacioné con esa familia. Y la hermana me dice: oye, hermano, ¿te acuerdas cuando fuiste a comer a mi casa con este ministro? Y cuando yo le pregunté, me acuerdo hasta ahorita clarito lo que me dijo. Me dice, se ríe. Y te digo, hermano, qué efectiva fue su respuesta, me dice. Qué efectiva fue su respuesta. Tuve que orar y orar. Por eso mis hijas permanecen en la fe y están así, me dice. Y efectivamente sus hijas permanecían en la fe y estaban en la obra del Señor. Hermanos, Dios responde. Preguntémosle a Él también en intimidad, dependiendo de Él. Amén. Amén. Vayamos a Él. Hermanos, hemos concluido con este espacio, ¿no? No sé si sí. Así es. Hemos concluido ya. Tiene otras cosas también que seguir adelante. Le agradecemos a los hermanos por sus participaciones. Vamos a ponernos de rodillas, vamos a terminar con una oración este espacio y luego vamos a invitar a pasar a sus lugares.
Nuestro Padre y Dios, venimos a tu presencia nuevamente. Te damos gracias, Señor, porque por lo menos en el anhelo, el deseo de querer responder a las inquietudes que nuestros hermanos tienen, por la gracia, Señor, que tú concedes, se obtiene cierto conocimiento. Perdónanos, Señor, perdona si es que había una respuesta incorrecta, no de acuerdo a tu voluntad. Pero te suplicamos que tú seas el que responda a cada inquietud de manera personal y exacta a sus interrogantes. Y hemos visto que a través de las preguntas se han presentado, Padre nuestro, se han presentado muchas dificultades en el hogar. Es lo común en este mundo, pero no debería ser lo común en tu iglesia, en tu pueblo. Pero ten la misericordia, Señor, de cada uno de nosotros y ayúdanos en las múltiples necesidades emocionales y espirituales que hay en tu pueblo, en tu grey, en nuestras casas. Danos tu Espíritu Santo en estos tiempos. Suplicamos, Señor, por la dirección divina que es la única que nos va a llevar a puerto seguro. Bendice a cada familia y síguenos acompañando en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradecemos la participación de nuestros hermanos y también agradecemos el interés puesto por cada uno de ustedes. Antes de terminar, apreciados hermanos, vamos a ponernos en orden. Aún no se ha despedido el programa. Quisiéramos pedirles que por favor tomen sus lugares. Todavía hay unas cortas palabras.